Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todas, para todos. A la ESAP, un agradecimiento muy grande por esta invitación a la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Para la agencia es bien importante poder participar de estos espacios que tienen un componente académico relevante. Y es importante precisamente porque solo desde los escenarios de formación logramos que se cimienten las bases necesarias para los nuevos y las nuevas gestoras públicas y administradores de lo público. Agradezco a mis antecesores, al contador, en efecto a la doctora Claudia, a la doctora Joana, porque sus intervenciones realmente han sido muy propicias y le dan pie precisamente a lo que hoy desde la agencia queremos presentar. La paz es un proyecto social de necesidad humana y solo desde el fortalecimiento de las políticas públicas y desde la mirada de la gestión pública podemos encontrar los caminos que realmente conducen a generar aquellas herramientas e instrumentos de la administración que nos permita llevar la paz a los territorios. El día de hoy contamos también desde la Agencia para la Reincorporación con la presencia de nuestro coordinador territorial. Él va a estar acompañando toda la jornada del día de hoy, del día de mañana. Trae elementos importantes para trabajar en los talleres, porque el tema de la reincorporación es fundamental y parte de la incidencia política. Ha incluido que dentro de los planes de desarrollo los temas de paz, reincorporación, reintegración y atención a las víctimas estén incluidos. Él va a estar también disponible para atender todas las respuestas a sus preguntas. Tenemos también a la subdirectora administrativa, Camila Campos, y la razón de ella es la administración de bienes y servicios en las entidades creadas para la paz. Porque hay unos elementos que, como lo decía el contador precisamente, son particulares. Hay unos elementos diferenciales cuando se administra el recurso público. No es lo mismo construir obras simples que obras donde el operador mismo de los recursos tiene unas características diferenciales. Y de ahí es que queremos avanzar. Gracias. La gestión pública para la paz. Sumac Causay. No sé qué tanto recuerden qué signifique el Sumac Causay. Viene del quechua. Y lo traigo hoy y quiero arrancar desde allí porque el Sumac Causay es lo que nos motiva como gestores y administradores de lo público. Y es el buen vivir. El quechua, en quechua Sumac Causay es el buen vivir. Y lo que hacemos nosotras y nosotros desde lo público es garantizar todas las acciones estén encaminadas a construir una serie de, pueden ser normas, instrumentos, entidades, programas, políticas para el buen vivir. ¿Y qué es el buen vivir? El buen vivir es trabajar desde la solidaridad, la comunidad, el enfoque de derechos, la garantía plena del ejercicio de esos derechos. Y es en el cómo. Entonces, no es otra cosa que lo que ya han venido diciendo, es convertirlo en una política clara de Estado que garantice el buen vivir de todas y todos los ciudadanos. ¿Qué se requiere para que el buen vivir sea posible a través de la administración y la gestión pública? Traigo unos conceptos: transicionalidad, excepcionalidad y flexibilidad. ¿Transicionalidad en qué? Estamos hablando de paz. La paz en unos contextos particulares. La paz entendida como la materialización del buen vivir, es decir, contar con justicia social para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de un mismo territorio. Pero la paz surge en situaciones de conflicto. En la paz nadie piensa si no fuera necesario. La paz surge como un derecho social, es un derecho fundamental y es un derecho humano establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Eso qué significa? Tiene el rango de mayor importancia.
pero la materialización de este derecho es bien compleja y requiere toda una estructura en el Estado que hasta ahora hemos venido formando desde hace algún tiempo. Esa estructura seguramente debe ser transicional porque uno pretende que eliminar aquellas barreras o situaciones de conflicto o de inequidad social sea temporal y de ahí la transicionalidad. Entonces, podría uno establecer, hay medidas para superar unas situaciones y eso lo vuelve transitorio. Pero una vez se logra un nivel mínimo o satisfactorio de garantías o de dignidad mínima humana, debe lograrse la sostenibilidad en el tiempo del ejercicio de derechos como el derecho a la paz. Excepcional. Son medidas excepcionales, por ejemplo, garantizar a través de un subsidio, un beneficio económico, el acceso transitorio a, puede que lo sea. Y la flexibilidad está encaminada a que nos consideremos es lo que existe hoy es suficientemente flexible para que podamos garantizar derechos como el de la paz. Y acá mi primer llamado, y es desde aquellas personas que todavía están en formación como administradores y como gerentes de lo público. Yo considero, yo soy abogada de profesión y he administrado lo público como funcionaria por más de 15 años. Y creo que realmente tenemos un aparato bastante robusto. Acá tenemos de todo y tenemos la capacidad de jugar con las normas como mejor nos convenga, porque tenemos un abanico inmenso en todos los campos del derecho y de la administración. Pero la aplicación normativa pasa también por la capacidad interpretativa. Y es ese ejercicio que desde la academia nos enseñan, y es hacer epistemología. Y es entender esas normas para qué fueron creadas o cómo deben ser interpretadas, y hacer todo el proceso y todo el ciclo de conocimiento. Y cuando se nos presentan normas restrictivas, de difícil aplicación, y es al operador judicial, al operador administrativo, al público, que hace que pueda pararse desde una interpretación garantista o desde una interpretación restrictiva. Y acá, generalmente, ¿qué es lo que nos suele ocurrir como gerentes de lo público? Y es, ojo, porque llega la Contraloría. Típico. Ojo, que le van a iniciar un proceso disciplinario. Y frente a ese miedo, tiene lógica, porque el cuidado de lo público pasa también por la responsabilidad disciplinaria y fiscal que tenemos cada una y cada uno de nosotros. Pero yo he notado desde mi ejercicio la falta de conocimiento y el alcance de la responsabilidad. Y hace que entonces estemos administrando con miedo, con temor. Y en la administración con miedo y con temor, lo que se hace es que se desconozcan los derechos de la ciudadanía, que es para quien trabajamos. Nosotros no trabajamos para proteger nuestro puesto. Nosotros trabajamos es para garantizar los derechos y sobre todo los derechos de aquellas minorías que han venido siendo desconocidas. ¿Cómo podemos fortalecernos? Y de ahí el papel tan importante de la academia. La academia tiene que formar personas con un criterio muy amplio del valor de lo público, pero también del ejercicio mismo empoderado desde una capacidad crítica y analítica para la elección de la toma de decisiones. ¿Eso qué significa? Que cuando estemos revisando como funcionarios y operadores de lo público, que estamos en un Estado social de derecho, es social de derecho, no Estado de derecho. ¿Eso qué significa? La norma dice que, y por eso no lo podemos hacer. Y estamos revisando más allá, por ejemplo, qué se dice en la norma especial. Acá nos quedamos con las normas generales, no vamos más allá, decimos no se puede, es una constante. Y sí se puede, solo que a veces implica necesariamente que hagamos un análisis mucho más amplio, que incluso en la mayoría de decisiones del derecho administrativo interno deberíamos analizarlo a la luz del derecho internacional.
que no se nos olvide la pirámide de Kelsen y cómo se hace una interpretación normativa de alto rango. Si una norma me dice yo no puedo generar un impuesto o no puedo generar un beneficio económico sin que me dé, pero tenemos una situación de emergencia, una situación inmediata que requiere salir a la ayuda de una población en específico, puede ser una situación de desplazamiento, de violencia. Es preferible que dejemos a la gente morir en el camino, aguantando hambre, mujeres víctimas de violencia en algunos escenarios por el conflicto armado, porque una norma dice que tenemos que pasar primero por 4 trámites. Frente a eso es que tanto estamos en capacidad de tomar decisiones garantistas. Y de ahí quiero señalar precisamente cuando hablamos de la territorialización de las políticas, y es que cada territorio es diferente. Acá lo que es Huila, Bajo Putumayo, Caquetá, en concreto, en materia de paz y de reincorporación, ha sido un ejercicio complejo. Es difícil porque las dinámicas, como lo señalaba la doctora Claudia hace un momento, en términos de las luchas de poderes y la democratización del poder también, lo que significa esto desdibuja y hace creer que el derecho a la paz, que el derecho a las personas que vienen dejando las armas, tiene un tinte político. Y eso es un primer gran error. Creer que la bandera de la paz, que la defensa de los derechos humanos, que la defensa de los derechos de las mujeres, o que trabajar en virtud de garantizar a largo plazo la dejación de armas y un tránsito a la vida civil es bandera de gobierno, es un error. Son derechos humanos que están por encima incluso de la Constitución Nacional. Cualquier modelo político que vaya en contra de eso está yendo en contra del Estado Social de Derecho. No nos vuelve de izquierda a creer en la paz. Eso es importante. Cuando nos paramos desde el derecho a la paz y la garantía de ese ejercicio, vamos a ser gerentes de lo público con una mirada amplia, con una mirada de lo social, y vamos a administrar lo público para lo que fue. Finalizo con esta para decir esta primera parte sobre la transformación de las condiciones generadoras de inequidad. No venimos en las mismas condiciones. Veía yo el primer flyer de invitación a este evento, la primera versión, y yo decía qué lástima que haya tan poca participación femenina. Maravillosa la participación masculina. Pero lo que señala eso es precisamente el esfuerzo siempre adicional que hay que hacer para que se abran ciertos escenarios a ciertas personas. Observa uno la posibilidad de acceso a las personas con discapacidad a este tipo de eventos. Y los y las gerentes públicas siempre tenemos que mirar es desde la diferencia. Porque administrar para todos o todas en la generalidad es muy sencillo, pero administrar en lo diferente, en la ausencia, en lo que resta, es lo que nos da valor a la administración, es lo que le suma al administrador. Quiero en este momento contarles que desde la Agencia para la Reincorporación, creyendo en esta apuesta por la paz, y en la gerencia pública como el mecanismo de gerenciar las políticas y los derechos, hemos diseñado unos instrumentos que son deuda desde el acuerdo, de la firma del acuerdo final. Hasta hace 2 meses estamos estrenando el Sistema Nacional de Reincorporación. Este sistema recoge la responsabilidad de todos y todas los administradores públicos de más de 32 entidades. Esto lo que hace es darle la responsabilidad a las entidades en que crean, asignen presupuestos, diseñen normativas tipo resolución, circulares y demás, que permita garantizar la materialización del proceso de reincorporación. ¿Y qué es el proceso de reincorporación? Aquellas personas que de manera voluntaria, a través de la suscripción de un acuerdo de paz,
han decidido dejar las armas y volver a la civilidad que hacer unos compromisos. Compromisos que deben materializarse en ese querer volver a la sociedad sin armas y creyendo en la paz. Ese sistema para la agencia debe desarrollarse un programa y es el famoso PRI, Programa de Reincorporación Integral. Este programa trae 4 elementos estructurales que es la base de lo que nosotros hoy acá denominamos como la reincorporación para la garantía de los derechos sociales y fundamentales. ¿Por qué? La reincorporación tiene una dimensión política, una comunitaria, una social y una económica. Es decir, todas las personas que alguna vez estuvieron alzadas en armas, producto de un conflicto generado por la inequidad social y la falta de garantías sociales, hacen el tránsito. Y en ese tránsito deben poder hacer participación política. El acuerdo lo decía, pero ¿qué es la participación política? Es ese reconocimiento de liderazgos. Es eso que nos mostraba la doctora Claudia hace un momento, y es que pueda que muchos de nuestros dirigentes municipales no tengan una formación académica, pero sí han hecho el ejercicio del liderazgo comunitario y de participación, quizás en algunas instancias de toma de decisiones, y que lo que hacen es un ejercicio democrático de participación. La reincorporación comunitaria. ¿Cómo incluimos a la comunidad dentro del proceso de reincorporación y a las personas en reincorporación en la comunidad, sin que ocurran procesos de estigmatización? Es difícil construir paz y reconciliarnos, absolutamente. Pero en ese proceso de reconciliación, que no ocurre de un momento para el otro y requiere la convergencia y la concurrencia de las entidades territoriales, nacionales, debe haber primero una disposición para ello. El diseño de trabajos locales, en donde se desarrollan, las denominamos nosotros como agendas comunitarias, tiene el propósito de que conozcamos y reconozcamos en el otro una persona con capacidad de paz y de trabajo por la comunidad. Muchas de estas personas han venido contribuyendo en el desarrollo de obras de infraestructuras locales. Se vienen trabajando colegios, escuelas, centros de atención de primera infancia, o a través de la oferta estatal que ha llegado para las personas en reincorporación, las comunidades marginales que no recibían un puesto de salud, que no tenían una ruta de CBF, ahora sí llegan. Porque el Estado, con solo garantizarle a una población, extiende el apoyo, la obligación de los otros derechos de la población circundante. Es decir, hay beneficios en que generemos lazos estrechos con la comunidad de reincorporación. La reincorporación económica es, todas las personas acá sabemos que si no tenemos una fuente de ingresos que garantice el desarrollo propio de nuestras capacidades laborales o de empleabilidad, es muy probable que personas que no han tenido otras oportunidades y que solo conocieron la guerra como una fuente de ingresos y una forma de vida, podrían volver. De ahí que la garantía de contar con una reincorporación económica, con planes, programas, un sistema robusto, es lo que hace o permite realmente generar condiciones para que no se rearmen. De ahí que la Agencia para la Reincorporación viene implementando una estrategia de sostenibilidad, que no es el escenario para explicar, pero que la principal fuente es el trabajo con la comunidad y es la proporción de bienes y servicios a través de proyectos productivos y de asociaciones. Y acá hay un tema bien interesante, y es la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria no fue pensada cuando se instauró en Colombia para las personas en reincorporación, sino precisamente para poder garantizar que pequeños productores, que pequeños emprendimientos sean leídos como posibles actores transformadores de la economía. Y de ahí que resulta bien importante entender cómo hay otros modelos económicos pequeños que deben ser fortalecidos, pero nuestro aparato estatal no ha generado las condiciones suficientes
para que podamos hacer contrataciones con un emprendimiento que no tiene un capital económico fuerte, que no tiene un registro único de proponentes que le permita participar en grandes licitaciones del Estado. Es decir, tenemos unas normas muy garantistas, pero unos vehículos bastante pobres. Y esos vehículos es lo que debemos fortalecer. Los vehículos como qué, cómo se accede a la oferta del Estado en bienes y servicios. Ley 80, ¿sí o no? La contratación pública. ¿Qué tan garantista para los pequeños productores? Y no hablemos de MIPYME, pequeños. Puede ser la Ley 80. ¿De qué nos sirve tener un COMPES de economía popular y solidaria si la misma Ley 80 no nos facilita poder contratar directamente con ellos? Y lo que hacen instrumentos de este tipo es seguir favoreciendo, no porque sea perversa en sí misma la norma. La norma respondió a unas necesidades históricas hace 30 años. Hoy no. Hoy se requiere fortalecer a otros sectores de la sociedad, económicos particularmente. Y finalizo con lo que implica la reincorporación social, porque ahí es de nuestras 4 dimensiones del programa de reincorporación integral. Se sienta sobre todo aquella base de lo que nos trae hoy acá, y es hablar sobre la gestión pública y los derechos sociales y los derechos humanos. Y es que esta reincorporación social lo que hace es permitirnos que las personas, el proceso en sí mismo, decante dentro de nuestra sociedad la posibilidad de construir lazos que generan reconciliación y paz a largo plazo. Que generan la reconciliación, significa es que no nos sigamos viendo como el agresor y la víctima. Que nos permita trabajar en comunidad y propender precisamente por aquellas garantías que habían sido desconocidas en algún momento. Quiero finalizar llamando a aquellas personas que hacen parte de otras entidades del Estado que están acá presentes, y es a que conozcamos el Sistema Nacional de Reincorporación y miremos quizás cómo podemos contribuir de una manera eficiente, eficaz, para que la paz deje de ser simplemente un derecho y sea más una garantía en sí misma del buen vivir. El derecho, la paz, el derecho, el buen vivir, pero que el vehículo sea ese convencimiento de la reconciliación. Y un vehículo en donde se nos permita, a través de los procesos de reincorporación social, económica, comunitaria, garantizarle a la sociedad en general los derechos de esta población que ha creído en la paz. Y de nosotras y nosotros, que quizás no nos hemos alzado en armas, pero que requerimos unas mejores condiciones de vida. Un llamado muy especial a quienes ejercemos la administración pública para que intentemos, cuando nos toque tomar aquellas decisiones que son difíciles, que tocan el presupuesto de nuestra nación, que implica hacer la suscripción de un contrato, recordemos para qué estamos ahí y para qué se está suscribiendo ese instrumento. Recordemos que no es por el ejercicio mismo de un trabajo al cual fuimos encargados, es porque somos garantes de los derechos de una ciudadanía empobrecida o sin las condiciones de educación, de salud, de vivienda o de acceso a otros derechos. Somos garantes de derechos. Cuando hagamos interpretación normativa, no nos vayamos con el no, vayámonos con el cómo. Es sí, es solo decir cómo. Esa es la invitación desde la agencia. Muchísimas gracias a la ESAP por la invitación y a todos los panelistas. Muy bueno.